Porque la iglesia cruzó a hacer todas estas prácticas nueva vez. Sí, claro. No todas, pero en su gran mayoría. ¿Cómo tú le vas a hablar a una persona que ni siquiera entiende bien la redención de Jesús? Exacto. Tú le vas a traer a Hashem, el Dios que se proclamaba en la ley. ¿Qué es lo que nos pasa? Son las cosas que tú dices, pero ¿cómo es? No, y te quieren hacer entender que si tú no usas ese lenguaje, tú estás perdido. Es el condicionamiento que están trayendo con esto. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta propuesta maravillosa que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy, señores, promete, este día promete, este programa promete, porque yo sé que si el primero fue picante, el de hoy es igual o de mayor intensidad. Por eso tenemos a una persona especial invitada en el día de hoy. Yo sé que va a ser extraordinario, porque ustedes se han identificado con ella, ¿no? Y es de la casa. Para mí es un honor tenerla una vez más con nosotros. Aquí está la doctora Elizabeth Silverio. Amada, bendiciones y bienvenida. Dios le bendiga. Para mí un placer una vez más poder estar aquí. Sí. Sé que el Eterno hoy nos va a bendecir de una manera extraordinaria. Lo creemos. Y una vez más, pues estamos listos para edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Doctora, quedamos inconclusos en la primera oportunidad hablando de los desórdenes eclesiásticos. Por lo tanto, yo en el día de hoy le cedo ya el terreno y el escenario suyo para que usted continúe, ¿verdad? Y concluya con esto, para que nadie crea que no, lo que usted vino fue puesta a lo suyo, Dios mío. Mira, hoy yo quiero hablar de los movimientos. ¿Cómo hemos llegado a tener esta entremezcla y esta gestación incorrecta de credo? Ok. Lo primero es que analizando el perfil de quienes hoy se han posicionado en la dirección del cuerpo de Cristo, sí, han permitido ser tomados por corrientes, ser movidos por vientos. Sí. Entonces esto nos indica que hay una ausencia de fundamento, de claridad y de identidad. Cierto. Lo que se está moviendo ahora es que en la ausencia de identidad que tiene el pueblo, se necesita en qué creer. Ay, Dios mío. ¿Y a qué se debe eso, pastora? Esto se debe a la ausencia de verdad que se ha gestado desde los altares. Ok. Porque hemos estado predicando idealismo. No hemos formado integralmente a la luz de la Escritura. Ok. Entonces, en este momento nos vemos desnudos. Y el arma que estamos utilizando es la persuasión. Ups. Entonces, ¿quiénes se están moviendo a tal persuasión de credo? ¿Quiénes? Los líderes. Ok. Por ello entra la parte, y yo quiero que alguien entienda hoy lo que voy a hablar. Nosotros tenemos gente desautorizada, Sí. a nivel legal por Dios, pero autorizadas porque ya tienen una autorización del don. Ok. Oye bien. Oh, Dios mío. Y esto, aunque espiritualmente estén invalidados, tienen una autoridad terrenal que debe seguir en función. Ok. Atención a esto. Nadie va a detener la confusión que se está gestando si el pueblo no despierta a nivel de discernimiento, sí, para ver la nube de error en la cual están. Ok. Ay, Dios. Ay, Dios. Escúchame bien, escúchame bien. Esto ha, por ejemplo, el pentecostalismo
Movimiento pentecostal es un movimiento evangélico de iglesias y organizaciones cristianas que reclaman la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, cuya manifestación, estoy aquí en la definición, cuya manifestación contemporánea se catalizó a partir del llamado avivamiento de la calle Azusa. Desde la calle Azusa que hay un derramamiento, pero hubo una división. Sí, claro. Oye bien, desde este momento nosotros estamos teniendo problemas de credo. Pero si usted, por ejemplo, si de raíz, de identidad. A lo que no ha llevado ahora, por ejemplo, en las prácticas del pentecostalismo, que se practicó lo que no se entendía. Sí, estoy de acuerdo. Lo que le digo, sí, lo que digo, por ejemplo, desde la reforma con Lutero, la famosa reforma, que para mí no fue ninguna reforma o algo por el estilo, sino simplemente una división. Sí, claro. De ideologías, que eso fue como el terreno pavimentado, fértil, para que todo el que quisiera creer lo que le dé la gana y establecerlo y arrastrar a un grupo de personas. Eso fue una consecuencia de la reforma. Sí, claro. Ya lo de la calle Azusa aquí adelante y el pentecostalismo en 1901 en Topeka, Kansas y en otros lugares de Estados Unidos, ya eso es el resultado de lo que había pasado en la reforma, porque es que le dio libre acceso a todo el mundo. Imagínense, todo el mundo, yo pienso de ahí, y cuando usted anota, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, los testigos de Jehová. Sí. Los adventistas. Sí, claro. Que fueron parte también de todo ese movimiento, porque es que la reforma, eso fue lo que provocó. Y ahora el pentecostalismo, que no pudo definir bíblicamente ciertas prácticas, ahí fue que estuvo el problema. Al venir prácticas y ideologías o conceptos que sí tienen una explicación bíblica y coherente, porque la saben explicar. Porque, por ejemplo, el mesiánico que te dice, él te va a explicar desde la A hasta la Z porque él cree lo que está haciendo. Exacto. El evangélico no. Es que ahí es que voy. El sistema del desorden cognitivo, Vladimir, procesal. Beba agua como yo. El desorden del sistema cognitivo procesal en el cual hemos estado. Por ejemplo, ¿la iglesia ha alfabetizado? No. ¿Han hecho los pastores un archivo de análisis de perfil de sus miembros? No, jamás. Hemos profundizado a nivel de conocer personalidad, creencias e ideologías personales de las personas que recibimos, y que al recibirla le decimos: tú eres un profeta de Dios sin prepararlo. Ups, lo dijo. Tú eres un pastor sin ni siquiera la persona haber cursado absolutamente nada. Solo que le etiquetamos el llamado por pura emoción momentánea, atribuyéndole a esto que el Espíritu habló. Hello. Entonces, en todo esto, tú tienes personas que entraron a la práctica sin ninguna preparación, sí, pero con una gran pasión. Exacto. Que fueron respaldadas por el carisma que tenían, pero que carecen del fundamento que hoy ha traído la explosión. Ay, Padre amado. Esto va a estar fuerte. Del desorden que estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué entran las raíces hebreas? ¿Por qué? Ahora, como la emoción del momento. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos las raíces judías o los judaizantes en la entremezcla del Pentecostés, invalidando el entendimiento de la gracia? ¿Por qué? ¿Por qué, pastora? ¿Por qué? Todo esto nos está pasando porque los creyentes que nosotros formamos de 40 años hacia acá no tienen absolutamente ningún fundamento. ¿Cómo sacamos esta conclusión? En un análisis cognitivo. Un análisis cognitivo que nos indica que el perfil de los creyentes de 40 años hacia acá carece de fundamento, carece de entendimiento, y tenemos áreas invalidadas aún no trabajadas, lo que ha desencadenado huecas sutilezas, filosofías y rudimentos. Bueno. Vamos a verlo al filo de Pablo en el libro de Colosas, donde yo empecé cuando vine la otra vez en el primer video, que hablé de lo que Pablo inicia en Colosas.
vamos a analizar esto. Yo quiero que nos vayamos a la escritura con un contexto de profundidad, Vladimir. Ok, sí, claro. Yo no sé si tú puedes abrir y leer conmigo o leer para mí, porque a veces las personas creen que tú vienes a hablar desde tu propia ideología o desde tu propia filosofía, y lo que estamos haciendo hoy es desmantelando argumentos. Colosenses 1. Muy bien, estamos en Colosenses 1. Vale. Hay una parte que me encanta. Vámonos al 2. Mira, espérate. Vamos a comenzar a leer desde el 8. Ok. Versículo 8, que dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento. Ups. Que seáis llenos de conocimiento. Hello. Qué bien. Hello. De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Brutal. Hablemos de esto. Brutal. Señores, carecemos hoy de la armadura más alta: discernimiento e inteligencia espiritual. Ups, lo dijo. ¿Por qué viene el choque de credo? Ausencia de inteligencia espiritual, que es lo que lleva a una persona a ser hechizada o encantada. Uy. Y lo desarraiga de un propósito y lo lleva a la atadura del alma. Nuevamente. Esto está fuerte. Señores, yo quiero salir corriendo de aquí. Esto está fuerte. Inteligencia espiritual. Alto mando. Sí. Ya en este momento no es la doctora que está hablando. Esto está fuerte hoy. Ahí en este momento está hablando la pastora. Ok. La inteligencia espiritual que nos ha faltado para detener las prácticas espirituales incorrectas. Lo que pasa es, pastora, que el pentecostalismo, recuerde. Recuerde, por ejemplo, recuerde que el pentecostalismo tomó algo muy, muy en serio. No hacía el bautista, por ejemplo. El pentecostal entendió que Jesucristo era el Jesucristo de los pobres. Porque bíblicamente fue así. Recuerda que en el Pentecostés el 80% de las personas no son letradas. Ahí es que voy. En una gran mayoría, estoy hablando del rudimento, estoy hablando del underground. Yep. I know. De los que han venido a Cristo, que claro, creo que lo hablamos en una ocasión. Claro, porque es que la iglesia está llena de ¿quiénes? De los que violaron, de los que atracaron, de los que han vivido frustración. Exactamente, de los que eran tecatos. O sea, esas son la gente, las que eran prostitutas. Esas son la gente normalmente que están en la iglesia. Ahora por eso hice la división. El pentecostalismo se basamentó en que el Cristo que es de los pobres. No, y en el testimonio de la transformación. También. El testimonio de la transformación instantánea. No progresiva. Transformation, yep. We never speak about what transforms. De transformar. Lo que transforma progresivamente. Yep. No, nosotros hablamos de lo que transforma de inmediato. Instantáneamente. Entonces, pero los bautistas son distintos. ¿Por quién están compuesto el movimiento bautista? Por una clase media, por una clase media alta. Así es. Por eso le digo, el target, es decir, el público que apuntala, ¿verdad? El pentecostalismo ya es un público, ya es más pobre, es más normal, más básico. No, pero ahora hay una situación en el pentecostalismo, que el pentecostalismo se subdividió. Oye, recuérdate que ahora hay un movimiento apostólico. Sí. Porque ese sí. Y el movimiento apostólico apunta ya sí a la parte alta. Apunta a la parte alta con encantamiento de espíritu. Okay. Atracciones de alma. Coaching motivacionales. Okay. Pero con una verdad ausente de la escritura. Mira, lo vamos a ver aquí ahora mismo. My goodness. Para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y creciendo dónde? ¿En los dones? No, ¿En el ministerio? No, conocimiento. ¿En qué que estamos creciendo? En el conocimiento de Dios. Entonces, lo que está pasando hoy con una iglesia que está cruzando de ser pentecostal a mesiánica, judía, hebrea y lo que queramos, es que no se creció en el conocimiento de Dios. Sí, eso se debe también, pastora. Hay otra razón por eso. ¿Sabe cuál es? La misma reforma. Uh-huh. Mire qué pasó. Cuando, por ejemplo, en el crecimiento del pentecostalismo, ¿cuál era el ministerio que más abundaba? Uh-huh. El evangelista. Eso es así. Porque era el que tenía los carismas, los dones. Exacto. Era la estrella, ¿no? Así es. Perfecto. Hubieron ministerios que quedaron soterrados, por así decirlo, como el de profecía, que no se tomaba tanto en cuenta en un momento determinado. Cuando tú veías a un profeta, eso era un escándalo, o ver ese tipo de manifestaciones. Por eso fue que Kathleen Kuhlman, cuando vino, nosotros quizás no, en ese tiempo no fue tan comprendida, ¿no? Porque, así es. Y entre otros. Pero para llegar a este punto donde quiero, por ejemplo, fueron que sacaron a los que formaban los maestros. Así es. Al maestro lo relegaron a escuelas bíblicas. A escuelas bíblicas de discusiones. De discusiones. De un nunca terminamos de entender este versículo, porque tenemos gente con espíritu, con conocimiento entenebrecido y con un sistema límbico. Ay, mutilado. Mutilado, que no ha nacido. Entonces, utilizando ¿cómo se llama el librito? Usted me excusa, el maestro. Uh-huh. El librito que todos los años en la escuela bíblica todos los años se cambiaba porque ese es el modelo de lo que la jerarquía entendía que tú tenías que entender, seguir y respetar. Yo siempre decía que tú tenías que crear, si vas a crear una guía, de acuerdo a la necesidad inmediata de la iglesia donde se imparta, porque no tiene sentido que algo que le hizo sentido a otro en otra parte del mundo a mí me haga el mismo sentido. ¿Me entendiste? Y ni en mi necesidad inmediata. 100%. Entonces, ¿dónde está el punto? El maestro, que es el formador, porque usted que le hace bien mucho énfasis a la parte de lo iletrado que somos, a la parte de lo poco formado que estamos, solamente forman los maestros. Pero la pregunta grave aquí es: los del magisterio, los rabinos, los instructores, los que forman parte del rollo, sí, de aplicar, entender y gestionar el rollo, es algo delicado. Sí, sí. Fueron invalidados. Ups, lo dijo. Pero ahora hay un nuevo movimiento de enseñanza. Tenemos ilegales levantando escuelas de enseñanza. Ilegales. Ay, lo dijo. Que a esto fue lo que Pablo le dijo: perros mutiladores del cuerpo. Atención a esto. Es que teníamos un apóstol Pablo levantado frente a lo mismo que estamos viviendo hoy, confrontando entidades desde el momentito puntual. O sea, permítame. No, mira, lo vamos a ver aquí. Mira esto. Le dice: fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Sí. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros hemos sido trasladados. Bien. Eso es anatomía. Uh-huh. Hubo un traslado de muerte a vida. Fue un traslado. De un reino a otro. Y todavía tenemos una iglesia pentecostal luchando con los demonios, con el diablo, peleando con con la hueste celeste, pero no peleando con sus conductas, no peleando con sus mañas internas. Nadie quiere pelear con sus condicionamientos, con su ausencia de entendimiento. Con eso no queremos pelear. Padre de bueno, entonces, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado. Pero las prácticas de hoy nos están diciendo que lo que nos redime a nosotros es llevar carga de la ley. Sí. Por favor, alguien... No. Y algunos quieren invalidar a Cristo, incluso. En su totalidad. En su totalidad, como que no, al punto tal, algunas enseñanzas que, créanme que me he estado de frente con ellas, donde te anulan al Mesías como el autor de la salvación, ¿no? No, es que hay un grupo ahora que está recibiendo al Yeshua
de Israel, al que viene, que están en el credo, mira, cruzaron al credo de entender que Cristo ni ha venido. Sí, oye bien. Lo dijo. Oye bien. Es así. Hay personas enseñando que Cristo no ha venido. Así es. Y que todavía estamos esperando ser redimidos y que por eso estamos luchando con las conductas anormales que tenemos. Oye, una locura. We are in a state. O sea, es algo grave. O sea, tú me estás diciendo que tenemos creyentes, por eso te dije que 40 años atrás hay una ausencia, porque la estamos viendo ahora. Claro, la carencia. Si yo hago una gestión estadística, es 1 a 100 que vamos a salir con el problema del fundamento. Yep. Te voy a explicar por qué. Porque después de yo haber confesado a Cristo, ¿cómo es posible que ahora yo me convierta a algo que es cultural o de ley? Exacto. Que le corresponde a un pueblo en específico. Un conglomerado específico. Y que como que mantener la cultura o la tradición me va a salvar. Pero tenemos gente guardando el sábado otra vez. No, como que el Shabbat, guardar el Shabbat salva. O en su defecto, que si yo no guardo las fiestas judías. Mire, señores, a mí no me gusta hablar de esto, porque de verdad no quisiera, porque esto trae mucho choque. Las fiestas judías, en su mayoría son paganas, por no decir que todas. Si ustedes no lo sabían, lo que pasa es que las verdades nadie quiere enseñar cómo van. Pero tú me vas a decir, no, porque tú celebras Navidad, gracias a Dios que yo no celebro eso, porque yo también estoy claro que la Navidad es pagana. Ni San Valentín, ni toda esta parafernalia. No, pero es que la iglesia celebra todo, amor. La iglesia es lo único que no celebra. El día que no aparece. La iglesia celebra hasta San Miguel. Hasta San Miguel, así mismo es. O sea, el día de los muertos. Todo, porque es la ignorancia, o sea, es por ignorancia. Mira, esa práctica de la cual estamos hablando, eso no va a tomar un tiempo de desmenuzarlo, porque la iglesia cruzó a hacer todas estas prácticas nueva vez. Sí, claro. No todas, pero en su gran mayoría. ¿Cómo tú le vas a hablar a una persona que ni siquiera entiende bien la redención de Jesús? Exacto. Tú le vas a traer a Hashem, el Dios que se proclamaba en la ley. ¿Qué es lo que nos pasa? Son las cosas que tú dices, pero ¿cómo es? No, y te quieren hacer entender que si tú no usas ese lenguaje, tú estás perdido. Es el condicionamiento que están trayendo con esto. Mira lo que dice Pablo en la reconciliación mediante la muerte de Cristo. Yo entiendo que ahora tenemos un pueblo que no se ha reconciliado. Ok. Y que debido a esto no han entendido el efecto salvación. Porque hay gente con disputas internas. Sí, claro. De si son salvos o no, de si están bien o no. Te vamos a ver esto. Está en el lugar correcto, ¿no? Vamos a ver esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en los cielos y en la tierra, visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es decir, que no puede haber una división de credo. Ups. Si verdaderamente nosotros estamos operando en la verdad, sí, ¿por qué tenemos esta subdivisión interna? Si verdaderamente cada área tuviera una verdad absoluta, sí, ¿por qué estamos divididos? Te voy a explicar esto. Y esto sí que me movió fuerte. En la reconciliación del nuevo pacto, Cristo nos llama iglesia, eclesia. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia todavía no sepa cuál es su posición como hijo y se quiera comparar culturalmente con quienes ni siquiera han recibido la revelación de la gracia? Ahí es que tú te das cuenta que yo como iglesia, mi deber es llevarlo a ellos a la revelación de la verdad. Claro, ahí es que tú te das cuenta que hay una distorsión en el conocimiento. Totalmente. Importante, porque es que
tú teniendo la verdad en la mano, tienes que recurrir a lo que otro está haciendo, que tú ni sabes si es correcto del todo, pero tú lo tienes que hacer. Ahí yo me doy cuenta de que el conocimiento que se tiene es pírrico. Wow. Pírrico. Y lamentablemente, peor aún. Es peor de lo que parece. Porque una persona con el conocimiento real no se deja mover por cualquier cosa. No. No. Mira, hay algo que aquí en Colosenses, si nosotros lo podemos a profundidad, Vladio, Pablo tiene un ministerio hacia los gentiles. Sí. Es decir, que había una reconciliación que se dio no solo para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que le recibió y le confesó. Sí. Dentro de esto, hay unas apologéticas, profecías o verdades que se quieren gestar, pero que de manera fehaciente no nos están edificando, sino que nos están confundiendo. Por ejemplo, el entendimiento de que la iglesia es la novia. El tema de los nombres históricos de Dios. Traerlo a este tiempo. ¿Cuál es el efecto que esto nos está causando? No le encuentro sentido. No le encuentro sentido. Es que, por ejemplo, porque es como sustituir una cultura por otra. Punto. Es lo que venimos. O sea, si es lo que te digo. Hay una ausencia de fundamento. Sí. De verdad. A todo esto hay un peligro inminente. Y son las conductas que esto está desmantelando. Por ejemplo, nosotros tenemos personas en prácticas inmorales, vestidos de esta religión. No uno ni dos. Son muchos. Inmorales totalmente. Lo dijo. Con un entendimiento entenebrecido, vestido de una liturgia. Y de una santidad. Que ni viven ni es verdad. Bueno, lo dijo. Entonces, en esta parte yo me paro y digo, creo que estamos en el punto de levantarnos contra todo lo que se levanta, hacer frente al conocimiento de Cristo. Uy, lo dijo. En el capítulo 2, el apóstol Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Si tú puedes seguir leyéndolo. ¿Qué verso es? El capítulo 2. Verso. 1. Ok, ya. Sí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Usted ha tocado un tema o un texto. ¿A fin de conocer el qué? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero no me gusta acá. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Entonces tenemos un problema cognitivo. Pastora, pero ¿sabe qué? Por ejemplo, y usted ha tocado y me encanta porque en mi caso, por ejemplo, que yo soy maestro, es más fácil encontrar un pastor que encontrar un maestro. Sí, claro. Y muy difícil encontrar un pastor, como en mi caso, que sea maestro. Ya. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a alguien que tiene que formar al alma, Dios mío, el espíritu de la gente, devolverle, Dios mío, lo que pasaba en el Edén, lo que perdió Adán, que fue lo que Cristo vino. A eso fue que vino, a recuperar a través de una enseñanza. Y luego ya el sacrificio es otra cosa, pero a través de la enseñanza, devolverle al ser humano en la ruta y el camino, cómo volver a alcanzar aquello. Pero ¿por qué fue que él dijo, tienen que comerme a mí? Sí. Porque todo lo que habían consumido aún estaba en el pergamino, en el logo estaba adulterado. La enseñanza adulterada
Wow, Dios. Dios mío. Yo casi estoy, Por casi eso, hablo en lengua aquí. Por eso es que yo creo que un maestro genuino tiene una revelación autorizada. Y un espíritu instruido. El que enseña no puede enseñar desde su filosofía, sino desde el filo de la interpretación del corazón de la ley de Dios. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Sí. Tú eres principal de la sinagoga. Claro. Tú estás muy bien a nivel de posición. Nicodemo es la simbología de los ministros de hoy que están en la función, pero con la ausencia del nuevo nacimiento. Entonces, cuando Jesús confronta eso, le dice, tú no has nacido de nuevo, aunque conoces, es decir, lo que sabes es una verdad, pero no es una verdad que pertenece a mí, no, sino una verdad ideológica o histórica. La esencia de lo que yo te voy a hablar ahora te va a hablar de la vida que tú no has recibido para dar vida. Esto se ha convertido, esto de hoy ¿sabes que una de mis historias favoritas, justamente, Billy, que es la historia de Jesús y Nicodemo? Sí, por claro. todo lo que implica, ¿no? Claro. Y cuando tú conoces a profundidad lo que sucedió ahí, mucho más te enamoras. Y algo que usted acaba de decir, Nicodemo es el hombre, es el hombre que más sabe Biblia de Israel, es el rabino de la nación. Así es. Perfecto. Ahora bien, se tiene que encontrar con un Jesús que tiene una revelación. Jesús cuando tiene 30 y algo años, y Nicodemo es un anciano ya. O sea, esto está muy claro que el tiempo en el ejercicio no te capacita o no te autoriza necesariamente para tener la revelación correcta. No. Entonces, fíjate, otra cosa es que usted bien lo dijo, Nicodemo representa una etapa de un liderazgo que tiene el conocimiento. Así perfecto. Tiene los frutos del conocimiento, pero el conocimiento autorizado, la revelación autorizada, la revelación que cambia a la gente, que es lo que Jesús le quiere decir. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ayudar a otros a encontrar el camino correcto. Como maestro, tu responsabilidad es nacer de nuevo, porque cuando tú naces de nuevo, tú puedes instruir a otros a que lo hagan. Pero cuando todavía tú no lo has hecho, tú estás descalificado. ¿Por qué? Porque vas a oscurecer el entendimiento de otros. Así es. Ahí es donde caigo. O sea, tú vas a provocar como un shortcut, ¿verdad? Un blackout, un apagón en otros que así están buscando lo correcto, pero como tú no tienes esa chispa de vida, tú no se la puedes dar. Por eso es que hoy es necesario llevar el pueblo al conocimiento y a la plenitud. Por eso el Señor me dijo, Elizabeth, de la única forma, Dios se me presentó. Okay. Yo orando en casa, ese viento sopló reciamente sobre mi habitación. Y el Espíritu de Dios me decía, te levanto en este tiempo para contrarrestar el espíritu de error que está posando sobre esta generación. Ah, my goodness. Y ahí el Señor me levanta y me dice, no te asustes, porque yo sentí el peso en mi espalda y dije, esto es mucho. Con demasiado. Y el Señor me dijo, no te asustes, yo voy delante. Y yo cuando salí del aposento, literal, vi una luz. Okay. Y esa luz, cuando yo abrí la escritura, la volví a ver en la Biblia. Y ahí el Señor me dijo, van a despertar los muertos cognitivos en el espíritu. Dios mío. Es decir, aquellos que han muerto a mi verdad, sí, van a despertar. Sí. Y de la única forma que se puede traer la reingeniería, la reforma para la impartición de la iglesia, es por medio de la enseñanza que va a liberar. Oye esto, no es la enseñanza que va a traer ideologías otra vez. Usted está diciendo es la enseñanza que va a libertar la cautividad que está oculta por años. Sí. Usted está diciendo eso y me río porque dentro de los testimonios que he recibido de la gente, oiga esto, recuerdo que hubo alguien que me dijo, ya he visto varios, pero la primera vez recuerdo que creo que fue un hombre
que me dijo, mire, yo estaba viendo un video suyo, su enseñanza, usted simplemente estaba enseñando y yo estaba siendo libre. Cuando yo cuando él me dijo eso, yo me quedé como wow, como me sobrecogió algo. Entonces el Señor me llevó a un punto. Es que si la enseñanza no libera, si la enseñanza no despierta a las personas, si la enseñanza no tiene esa fuerza y ese power de estremecer los cimientos de que tú tienes, de lo que tú crees, de lo que tú pensaste, de lo que te enseñaron, si tú no le quitas si la enseñanza no quita ese caparazón, la enseñanza no sirve. Es así. La enseñanza tiene que removerte. La enseñanza correcta, tú te vas a dar cuenta que es correcta porque va a despertar áreas que estaban dormidas en tu espíritu. Van a transformar tu entendimiento. Sí, es como que se te renueve el entendimiento, alcanzar otros niveles de acercamiento al Creador. Por eso es que la enseñanza que no te lleva a Dios no es una enseñanza que usted deba consumir. Siempre lo he dicho. Es que mira qué nos está pasando, Vladimir. El cruce del credo invalida en el creyente la verdad de la fuente. Ups, muy fuerte eso. Todo el que milita para Dios tiene que llevar el pueblo hacia Él. ¿Por qué tenemos tanta práctica de egolatría personal? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Por qué tenemos tanta demanda de fidelidad a mi persona? Sí. Porque nosotros no hemos entendido quién es la cabeza de la iglesia. Okay. ¿Y qué somos nosotros debajo de la cabeza? Gestores, administradores, que vamos a dar cuenta. Claro. Entonces, creo fielmente que este tiempo el Señor lo está usando para traer una reforma. Muy fuerte. Una reforma del entendimiento en los creyentes. De hecho, el Espíritu de Dios ministraba a mi espíritu y me decía: doquiera vayas, lleva la enseñanza. Un congreso, la enseñanza. Sí. Pide que se te ponga un tiempo de enseñanza. Que la enseñanza no es una prédica común que tú y yo todos los días. No vayas a más de lo mismo. Exactamente. A la persuasión armática de ministrar lo que el que está ahí quiere escuchar. Exacto. Porque hay cosas ocultas que solo con la escritura van a salir. No, esto es mucho. Solo con la escritura, para que irrumpa el corazón, la estructura, el pensamiento y vuelva al origen, tiene que ser por la escritura. Estoy de acuerdo. Hay que volver a la escritura. Es tremendo. Hay que volver a la escritura. Es tremendo. Y algo importante que quiero destacar en esto es: los líderes, pastores de este tiempo, profetas, entre otros, tienen un llamado de emergencia. A reformar el sistema de enseñanza. Y hay algunos que tienen que detenerse. Sí. A prepararse y a formarse. Tienen que detenerse. A escuchar, a prepararse y a formarse. Porque el Señor quiere hacer cambios. Que de usted no permitirlo, usted va a estar dirigiendo muertos. Zombies a su favor. Lo dijo. Entonces hay que detenerse a un tiempo de edificación real para el cuerpo de Cristo. Dios mío. Señores, esto ha estado potente hoy. Dios mío. De verdad que hoy yo sé que hay un movimiento fuerte. Yo sé que usted lo está sintiendo, que la atmósfera, la vibra, todo es distinto, porque hoy se destaparon caños, tuberías, ductos fuertes que estaban bloqueados, y verdades que necesitaban, tu espíritu necesitaba escuchar esto. Es así. Lo necesitaba. Fueron ductos que se destaparon, áreas que no ventilaban. Empezaron a hacer áreas de cañería que empezaron a sacar toda esa basura para que lo verdadero y lo de Dios pudiera llegar a ti. De verdad que hoy, así es. Hoy no ha habido desperdicio. Aleluya. Damos gloria al Señor por eso, porque sabemos que la revolución que Dios quiere traer en este tiempo, como la pastora lo decía, cognitiva, en el área del conocimiento, del entendimiento, en el área de la claridad mental, lo que va a pasar, creemos que va a ser extraordinario, y queremos que tú seas parte de esto. Dios lo va a hacer. Eso es lo único que podemos, y lo creemos firmemente. Pastora, gracias por haber estado acá. Siempre a la orden. Espero que haya sido de mucha bendición este conversatorio que sostuvimos hoy.
que creo que vamos a tener que volver a terminarlo con un tiempo de impartición profética para que sople Dios una vez más. Amada, usted ha tocado, Dios mío. Nada, para una próxima ocasión lo tendremos. Señores, gracias a usted por estar acá. Siempre. Gracias a ustedes por su sintonía. Y recuerden que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Recuerden también que nos pueden seguir en YouTube como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.